Regiomontano de corazón, dueño de una personalidad única, ha sido emprendedor por más de 20 años en la industria de la consultoría. Es creador de los conceptos de liderazgo convergente y empresa convergente, basados en la transformación consciente de las personas para alcanzar resultados, aprovechando los potenciales del ser humano. También ha participado en 240 campañas políticas, desde locales hasta presidenciales. Es conferencista internacional. Participa como columnista en el semanario Sin Límites y en el periódico El Financiero. Está convencido de que venimos a la vida para disfrutarla, porque la vida es un parque de diversiones, aunque muchas veces nos la pasamos en la casa del terror. Deportista comprometido, su último cambio más importante fue pasar de Ironman a Introman, y por ello, su propósito de vida es participar en la evolución consciente de las personas. Hoy con nosotros, Alejandro Sertuche. Alejandro Sertuche, me da mucho gusto saludarte desde México hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, Julio, por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de estar aquí participando en este programa que he visto que tiene bastante éxito. Y sobre todo me encantó el nombre del programa, ¿no? Porque normalmente en lo que yo hago, la primera pregunta que le hago a las personas es, ¿cómo estás? Y tiene mucho que ver con mostrarnos a nosotros mismos, y más ahorita que estamos enfrente de pues, una multicrisis, como todos sabemos, pues saber cómo están los demás y compartir cómo estamos, yo creo que es una forma también de integrarnos entre nosotros como mexicanos o como seres humanos. Pero pues muchísimas gracias y estoy muy contento de estar aquí, en paz, por supuesto, con todo esto. Qué bueno, Alex. Me da mucho gusto que me hagas favor de aceptarme esta conversación, porque no es otra cosa. Es una conversación de amigos. Tú y yo tuvimos la fortuna de conocernos hace muchos años. Se pasa el tiempo muy rápido, parece mentira. Sacaba yo cuentas ahora y pues las canitas, más allá de que la contaminación de la Ciudad de México me han despintado el pelo, pues me doy cuenta que sí ha pasado algo de agua bajo el puente, mi querido Alex, y nos conocimos Sí, hace muchos años ya. sí, a mí el cabello de enfrente se me fue para atrás. Y bueno, pues el tiempo lo dice todo, ¿no? Pero fue muy padre cuando nos conocimos. Nos conocimos en un gran proyecto, por supuesto, en donde tú tomaste más bien un liderazgo muy integrador, muy inteligente y muy conciliador para una campaña presidencial que era todo un reto para México, ¿no? Entonces, y con Así un es, equipo pues, imprescindible, ¿no? Que fue parte. así es. Y fíjate, Alex, que cuando te conoces como nos conocimos nosotros efectivamente en esa campaña presidencial hace casi 11 años, 12 años casi, porque todo el mundo piensa que las campañas presidenciales son el tiempo en que se desarrolla la campaña, sin saber que nos metemos mucho tiempo antes y dejamos familia, dejamos todo. Tú venías, te trasladaste prácticamente a vivir a la Ciudad de México para estar cerca de nosotros. Como un gran consultor que eres, déjame le platico aquí un poco a los amigos, que ya además de que lo diré en tu biografía, pero tú has participado en más de 240 campañas y la verdad es que eso te hace un consultor máster, no nada más en ese tema, en la consultoría política, sino también en la consultoría de las empresas. Y para mí eres un hombre que nos deja siempre una enseñanza a través de tus participaciones en la prensa. Acá te podemos leer regularmente cada 15 días en el Financiero, aunque siempre tienes la precaución de las redes sociales, mover muy bien tu columna y estamos bien enterados ahí de tus participaciones. Pero Alex, cuéntame hoy en ¿y tú cómo estás? Que efectivamente de lo que se trata es de retomar contacto. Cuéntanos cómo te sientes, cómo te ha ido en este tema de la pandemia. Mira, la verdad es que yo la pandemia la he estado enfrentando como un camino de aprendizaje. Yo creo que, aunque lo hemos dicho todos y mucha gente lo hemos dicho, no es fácil porque realmente es una multicrisis. Estás viendo cómo por todo el mundo los gobiernos pues, han fallado en muchas decisiones. Ves que algunas empresas, empresarios y liderazgos están ausentes y la gente se siente sola. Yo he estado bien haciendo análisis, tanto en las redes sociales como en estudios que he tenido acceso de inteligencia artificial, en donde
se muestra que hay un 70-80% de incertidumbre y eso pues es una verdadera crisis, ¿no? Es una verdadera crisis de salud mental que viene enfrente, y eso que aún todavía no viene lo más importante, ¿no? Que es ya la bajada de la parte económica y social y la paz que ahorita todavía se tiene, por ejemplo, en nuestro país. Sin embargo, yo he decidido desde el principio actuar pues en sincronía de lo que yo siempre he pensado que tiene que ver, o lo que yo creo, que tiene que ver con una forma consciente de vivir. Por lo tanto, asumir que esto ya está sucediendo y no rechazarlo, pues es el primer paso que me ayudó a mí a inclusive a reinventarme. Ahorita estoy más allá del coaching, que mi coaching es muy personal, aunque sí se puede hacer por medio de la tecnología. El trabajo que hacemos y las prácticas que hacemos con los líderes es muy uno a uno, hay que estar enfrente, hay que ser muy humanos en ese espacio. Y sí hemos tenido un poquito de diferencia con lo tradicional cuando estamos en presencia, pero esto también me ha ayudado a tener tiempo para reinventarme, ¿no? Y también estamos trabajando por ahí desarrollando un canal que ya no nada más va a ser para todos los líderes, sino vamos a abrir un canal en Internet a nivel Latinoamérica y vamos a invitar a muchos otros líderes, gente a compartir el conocimiento, a compartir las prácticas, pero para toda la gente, o sea, ya no nada más para los liderazgos, sino para llevarlo a más gente, ¿no? Para que podamos realmente crecer como seres humanos y sobre todo, que es lo que yo ando impulsando mucho, es rehumanizarnos, ¿no? Volver a poner al centro al ser humano en cualquier estrategia que tengamos, ya sea política, social, económica, empresarial. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando me mandas tu semblanza. Todo el mundo me manda unas semblanzas de 16 páginas con 18 anexos, 15 fotografías y tal. Tú me mandaste una hojita muy sintética en donde te describe tal cual y me encantó. Y en donde me pones por ahí que estás pasando del Ironman al Introman. Cuéntame un poco qué estás haciendo en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que yo hace varios años, hace como 6 años, 7 años casi, eh, yo todo este tema de la conciencia lo empecé un poquito antes de conocernos, que fue por ahí del 2012, 2011-2012. Yo por ahí del 2009 empecé a pasar este camino, a entender un poquito más al ser humano y cómo realmente aprovechar los potenciales del ser humano. Entonces yo llevaba ese camino, pero se me atravesó una idea que yo tenía desde muy joven de correr un Ironman y por ahí del 2014 decidí correr un Ironman. Me preparé haciendo 3 triatlones olímpicos durante un año y cumpliendo el año, pues corrí el primer Ironman que se organizó aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, pues fue para mí, realmente fue, primero no tenía ningún coach, al final los últimos 3 meses ya para lo del Ironman, pues sí tomé un coach, pero lo que yo me enfrenté, sobre todo en esa carrera, fue a mi mente, a mi físico y a mi interior, a las 3 partes que normalmente están trabajando en el día a día con nosotros en cada momento, porque en los últimos 11 kilómetros ya de la corrida, lo que sucedió fue que me troné una rodilla y entonces ya no podía correr. Entonces había una decisión ahí de, sigo corriendo, una física, de decir, oye, pues no, te vas a seguir lastimando. Una mental en donde no puede ser, me preparé bastante para esto, tengo que llegar, pero me sentía, pues tenía un complejo en ese momento de miedo de realmente lastimarme. Y de repente cuando me quedé callado por un momento y observé mi corazón me dijo, ¿sabes qué, Alex? Tú vienes aquí a terminar. Entonces yo agarré y con un pie salté, de repente tocaba con el otro pie tantito, si me dolía, e inclusive me tocó levantar a 3, 4 personas en el camino. Y esa parte la empecé a disfrutar mucho más que cuando yo estaba bien. Y empecé a disfrutarla y empecé a conectarme con los pájaros, con el agua que pasaba a mi lado, con la gente. La gente me echaba porras y yo dije, yo voy a llegar y se acabó. O sea, ya ni siquiera era un tema de la mente, era un tema del corazón. Y cuando termino el Ironman y caigo, había un par de personas que en el camino yo los ayudé, ellos no estaban lastimados, estaban muy cansados y me estaban esperando para darme las gracias, ¿no? Y ahí cuando sentí esa parte dije, oye, el corazón me puede llevar más allá de nomás lograr las cosas mías, no nomás, perdón, lograr las cosas mías, sino ayudar a alguien más. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué?
de aquí en adelante, primero es el corazón y ya la mente y lo demás, y lo que haga yo va a ser otra cosa en coherencia de acuerdo a lo que diga mi corazón. Entonces de ahí decidí moverme de ese Ironman al Introman, y aunque sí sigo haciendo mucho ejercicio, igual casi todos los días, como una parte importante de mantenerme físicamente bien, realmente ejercito más todo el tema de mi espiritualidad, la meditación, el mindfulness, el yoga, que me permiten realmente tener un equilibrio y poder ver un poquito más allá. ¿Qué significa ver un poquito más allá? Pues ver adentro de mí para poder ver más allá. Y ese fue mi cambio. Y de ahí en adelante construí todo esto nuevo, de haber sido un coach de comunicación de líderes, a ser un coach de liderazgo coherente, consciente, que permita realmente rehumanizar al mundo. O sea, fue un salto inclusive basado en esa experiencia. Tienes una filosofía importante de la vida, mi querido Alex. Yo no sabía esto, vamos, ni sabía que eras un hombre disciplinado, lo muestras en el trabajo, siempre lo mostraste en el trabajo, y siempre tus aportaciones junto con el maestro OMS, al cual también le tengo mucho aprecio, a Ricardo, que conocí junto contigo y que ya vimos en un programa por aquí. La verdad que siempre su adición al equipo, el adherirse a este equipo, sumarse, fue maravilloso. Hicimos una gran amistad, hicimos un gran momento entre todos los de ese equipo, y siempre en ti había una parte reflexiva y una parte humana. Esa parte humana también le daba mucho sentido al tema de la campaña. Las campañas tienen altas presiones, vivimos momentos muy difíciles, los recordarás, momentos exhaustivos, no nada más en cansancio físico e intelectual, la propia tensión de la campaña, la dinámica, y siempre tú te dabas tiempo a darnos ánimo y a darnos un buen consejo. Eh, Tú hablabas mucho de una evolución consciente. ¿Qué es para ti este tema de la evolución consciente? Mira, yo con todo este camino, después del Ironman al Introman, lo que entendí después de leer a mucha gente y de tener esas vivencias como una experiencia, es que tenemos como un mindset, una forma de ver el mundo hablando del tema de la conciencia, y se divide en tres. Uno es la conciencia individual, que es a la que nos enfrentamos todos los días y hay que trabajarla. Otra es la conciencia donde nos vemos en lo individual junto con todos, ese mensaje que nos encanta y que decimos todos somos uno mismo, pero que seguimos trabajando en la parte individual mucho más porque no estamos preparados para saltar a este. Pero hay una tercera etapa que es una etapa muy poderosa, que tiene que ver con que ya no somos ni todos ni uno, sino somos todo. ¿Me explico? Es como, el primero es como la gota de mar, todos somos una gota de mar. El segundo, todos formamos un mar porque todos somos una gota de mar. Y el tercero es, todos somos mar. ¿Me explico? Son tres formas mentales o de mindset en donde conscientemente podemos ver a la humanidad y vernos como seres vivos, no nomás a la humanidad. A la humanidad yo siempre me refiero con el tema de todo lo que nos rodea tiene que ver con un tema eco-humano, en donde los humanos tenemos que vivir experiencias dentro de este planeta con los animales y con todos los seres vivos, por supuesto, y con las plantas, ¿no? Que eso es muy importante. Y eso va mucho más allá de nada más pensar en nosotros mismos. Entonces, cuando yo hablo de una evolución, hablo de esta evolución. Es una evolución consciente en donde donde yo vivo, en el espacio en el que yo vivo ahorita, y es lo que nosotros ofrecemos en este continuo coaching, tiene que ver con, yo ya me veo en todos. No sé si viste al final de mi currículum que decía que lo más profundo y lo más sincero que yo puedo decir es, el gracias por ser yo es porque yo te estoy viendo ahorita a ti y te estoy viviendo y me estoy viviendo. O sea, yo no veo una separación ahorita. Por supuesto, hay una separación física, pero a nivel conciencia, simplemente estamos siendo la misma conciencia, poniéndonos de acuerdo para pasar este tiempo juntos, para disfrutar este tiempo juntos. Entonces, cualquier cosa que yo vea en ti, sé que es lo que yo estoy viendo de mí. Cualquier cosa que yo sienta de ti, sé lo que estoy sintiendo de ti. Entonces, por eso, cuando yo comparto esto con las personas y empezamos a cambiar esa evolución individual a todos somos uno,
a una parte donde todos estamos realmente convencidos en que todos estamos conectados, la gente, así como ya me pasó a mí, evoluciona. Y hacer esto con los líderes es muy poderoso, porque imagínate que un gran líder político o un gran líder empresarial puede empezar a ver como todos como todo, no como uno solo, sino si lo vemos como uno solo, es que nos sumamos todos, sino es un todo completo y es una nada completa. Entonces, es algo un poquito filosófico y a veces me dicen los amigos que un poco fumado, pero realmente es algo que la gente estamos empezando a aprender y es una evolución, no significa que uno esté más arriba o más abajo, no tiene que ver con maestros o con alumnos, esto tiene que ver simplemente con una parte espiritual de cada uno, que cuando llegas a esa última parte, a esa tercera parte, realmente accedes a todos los potenciales del ser humano. Todos son todos. Todo lo que haya hecho un ser humano en el mundo alguna vez o esté haciendo en este momento, tú tienes acceso a eso. Tú tienes acceso a la información porque realmente te sientes conectado. La mente ya no está ahí enfrente. El ego ya no está ahí enfrente. Se presenta de vez en cuando, pero ya aprendiste a observarlo y se libera muy rápidamente. Entonces vives más tiempo de tu día fluyendo y creando un mejor futuro en lugar de seguir en el futuro próximo que estamos creando normalmente basado en el pasado, que seguimos haciendo siempre lo mismo, entonces creando siempre las mismas situaciones de futuro. Entonces, a eso me refiero con una evolución consciente. Hay una frase también que me llamó la atención de tu parte donde tú decías que la vida es como un parque de diversiones, pero hay quien se instala en la casa del terror o algo así mencionabas. Sí, sí, nos encanta a todos, no a alguien, a todos. Realmente yo tengo una plática que una vez la hice hace 2 años, una plática ante un grupo de liderazgo de 400 líderes aquí, fue una plática local, bueno, fue del Estado, que se llamó exactamente así. O sea, la vida es un parque de diversiones. Y me fui yendo por todos los juegos, desde el niño interior que tenemos por estar en los caballitos y cómo no le tenemos miedo al león que está al lado de nosotros, ¿no? Cuando somos niños, pues no hay miedos, te subes, te bajas. Los miedos son los que nos van diciendo nuestros padres, nuestra comunidad, nuestros maestros, nuestros hermanos mayores, nuestros primos, nuestros vecinos. Entonces se van instalando en nosotros, pero luego pasamos a otro espacio donde entras a los carritos chocones, entonces empieza la competencia, ¿no? Déjame voy, le pego a este, yo tengo que ser más fuerte que este, y empezamos a competir unos con otros en la vida. Y luego llegamos a un lugar que se llama la Casa del Terror. La casa del terror es donde nuestro ego ya nos atrapa, ¿no? Y nos encanta estar ahí, nos encanta estar haciendo lo mismo. Y como estamos el 95% inconscientes, como lo dice siempre el iceberg ese que sale 5% consciente, 95% inconsciente, pues no nos damos cuenta que en esa casa del terror que estamos dando vueltas hay una puerta para poder salir, que dice salida, pero no la vemos porque estamos distraídos. Distraídos porque no estamos aceptando lo que estamos viviendo. Por eso hace rato que me comentaste lo de la pandemia, lo primero que hice fue asumir que estábamos en una pandemia, que había una crisis, que no me iba a preguntar si era real, si no era real, si era una noticia falsa o no, sino iba a decir, bueno, el mundo está viviendo esto, ¿qué es lo que va a generar esto? Hay que asumirlo y ver qué es lo que yo voy a hacer, qué puedo aportar al mundo y qué puedo aportar para mi familia, para que esto sea una transformación. Yo creo que los líderes ante la crisis se deben de transformar. No es nada más adaptarse a un nuevo conocimiento, es transformarse. Si tú no tienes una transformación en medio de la crisis, de nada sirvió salir de la crisis, porque leer un libro más, que es muy bueno, por supuesto, no estoy diciendo que no se lean, o ver cientos de películas o documentales o series, pues no necesariamente nos van a llevar a un estado diferente de transformación consciente. Alex, el miedo, ¿existe en ti ha existido el miedo y la frustración? Así es, mucho, mucho. Me he caído muchas veces, desde joven me caí muchas veces. He estado en búsquedas, me tocó por ahí del 2008 estar en la búsqueda de Dios. Un día me llegó el tema de tienes que buscar a Dios en donde quiera que se encuentre. Me puse a platicar todo tipo de líderes religiosos, más de 12 líderes religiosos, inclusive algunos nacionales, en donde pues yo les preguntaba quién es Dios, hacia dónde tengo que ir y cuál es el camino de la vida. Y me empecé a encontrar con que cada quien tenía su propia historia de quién era Dios y de quién era el hombre creado por Dios y por ese universo, en pocas palabras, que al final se resume en lo que llegó al final. Pero todo se conectaba con una sola cosa, es
inclusive lo voy a llevar al cristianismo, catolicismo, porque es lo que más se conoce aquí en México, que tiene que ver con ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gracias por ser yo. Exactamente es eso, haz de cuenta. Haz de cuenta que si tú no sabes amarte, tú no puedes salir a amar. Tú te pones las máscaras. Normalmente lo que yo les comento ahí en el del parque de diversiones tiene que ver con, como estamos huecos, andamos buscando la felicidad por todos lados, afuera, en lugar de buscarla adentro. Entonces se nos olvida que adentro está. La felicidad la encuentras adentro porque la felicidad simplemente es cada instante. No es una zanahoria que hay que estar persiguiendo durante la vida y que al final luego nunca llegamos a tenerla. Creemos que teniendo más cosas, aprendiendo más cosas o haciendo más cosas vamos a ser felices en lugar de asumir este momento. La felicidad es estar aquí disfrutando esto contigo. Yo me pongo chinito porque estoy disfrutándome, disfrutándote. Y esto para mí es realmente la máxima felicidad que puedo tener en este instante. Esté pasando lo que esté pasando afuera, yo no puedo distraerme de este instante en el que estoy viviendo ahorita, ¿no? Por supuesto, lo estás viviendo todo el tiempo. Entonces, realmente este hecho de poder entendernos a uno mismo, yo creo que es el mejor paso que podemos dar para poder entrar en también aprender a ser vulnerables. Respondiendo al final, un poquito al final tu pregunta, a mí no me da miedo mostrar mi vulnerabilidad porque eso no tiene que ver con la debilidad. Esos tropezones que he tenido y he tenido problemas importantes, inclusive económicos, porque he invertido en negocios que he creído y que no se han dado y que he perdido a veces hasta 2 años de mi vida y de mi tiempo y de mi dinero y de cosas que yo había ahorrado. Y de repente he arrancado sin nada otra vez. Yo tengo una historia muy clara en donde llegué a quedarme sin nada y volví a arrancar en estos años que no nos vimos, por haber creído en una ambición que no era mía ni siquiera y que aposté todo por la mente que me dijo, dale con todo, pero el corazón siempre me dijo que no lo hiciera. Y no le hice caso a mi corazón. Al final no importa, fui yo. No le echo la culpa a nadie más. Pero después de eso, imagínate todo lo que pude, ya desde haber estado muy arriba, muy abajo y ahora crecer de nuevo, me ha dado esa fortaleza de sentir que soy yo el creador de todo. Yo puedo crear cada instante, cada momento, y cada uno de nosotros tenemos esa fortaleza simplemente haciendo eso, siguiendo nuestro corazón. Y no es siguiendo lo que sentimos, porque no es un tema emocional, es un tema de intuición. Por eso muchas veces se ha dicho que en el liderazgo tengan mucho cuidado con seguir lo que sientes, que tiene que ser algo muy racional. Y no, la intuición es completa. La intuición es cuando te viene esa imagen de percepción con ese sentimiento, se conecta en una intuición y cuando te dice, esto es, lánzate, ahí es. No es un tema de estoy emocionado o estoy enojado, estoy actuando polarizado. ¿Me explico? Estás actuando desde una forma centrada. Y eso pues, me permitió que esta vulnerabilidad me hiciera cada vez más fuerte y por supuesto que me siguiera. Yo sé que en la vida me voy a seguir tropezando, me voy a seguir frustrando. ¿Por qué? Porque siempre como humano voy a crear expectativas, ¿no? Y también ese es otro punto que he aprendido mucho y que yo les ayudo a romper como paradigma a los líderes es, sí vamos a tener muy claro nuestra intención, vamos a jalar muy claro desde el corazón hacia dónde vamos a llegar, pero la expectativa la vamos a dejar a un lado. La expectativa es la que nos hace la frustración, porque al final, como la de ser felices, queremos ser felices y cada noche la gente llega y no puede ni siquiera alcanzar el sueño en los primeros 3 minutos. Tiene malas pesadillas, tenemos estrés todo el día. Entonces vienen las frustraciones, ¿no? Porque realmente no estamos alcanzando, esa conexión con nuestro interior. Y nos dimos cuenta con esta pandemia, además de que el tema económico, a ver, el que tiene el mejor coche lo tiene tan guardado como el que tiene el más sencillo de los coches hace 4 meses. Sí. El que tiene todo el dinero del mundo para poder viajar, hoy no puede viajar porque las fronteras están cerradas de los países. El que, el que tenía una vida llena de glamour y de lujos, pues hoy no los puede ejecutar porque los lugares de lujo, los restaurantes, todos están cerrados. ¿Hay frustración en eso? ¿Detectas frustración en las personas en eso? Sí, mucha. La verdad es que igual con los estudios que me han compartido, esos los he hecho yo. Hay mucha frustración, así como la incertidumbre, casi igual de frustración. Hay un enojo inclusive. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a algo.
Y yo lo que digo, cuando me hacen esta pregunta de la pandemia, lo que les digo es que cuando uno observa, si nos observamos en autorreferencia, que es un trabajo que nosotros hacemos en la práctica con los líderes y con las personas que hemos apoyado. Autorreferente es observarte adentro de la situación y no dentro del conflicto. O sea, ser parte responsable de la situación, aunque tú no hayas jalado el gatillo del lugar en donde está la crisis o donde inició la crisis. Todos hemos creado estos sistemas que hoy se están desquebrajando. Todos hemos creado este sistema político, este sistema económico, el sistema social. Y entonces, si uno quiere ver la pandemia como un regalo, que sea realmente un regalo de qué es lo que nos está haciendo, nos separó la pandemia, ¿no? Físicamente nos tuvo que separar, nos tuvimos que separar. Y lo que nos está mostrando es lo separado que estamos. No es que antes no estuviéramos separados. Estábamos físicamente en esos buenos restaurantes, arriba de esos buenos carros, con amigos, haciendo grandes fiestas y grandes viajes con la familia, pero siempre a donde íbamos estábamos separados inclusive de nosotros mismos, separados del mundo, separados de los seres vivos, de la humanidad, nos estábamos deshumanizando. Y entonces lo que tenemos que ver aquí es las crisis, lo que nos traen es a observarnos de acuerdo a lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos quieren decir. Y si nos dicen que estábamos separados y que estamos separados sin importar la parte física, lo que tenemos que empezar a aprender y a transformarnos es a empezarnos a conectar con nosotros mismos y con los demás. Este espacio de poder estar más tiempo solos, más tiempo con la familia, es para conectarnos a ese espacio que no teníamos conectado antes. Tenemos más tiempo, aunque la gente dice que ya no tiene tiempo, está ocupada, pero yo lo que les digo es, cuando les pregunto, ¿y cuántas series ves? ¿Cuántas horas a la semana ves series o películas? Dicen 20 horas, digo, eso es una misma crisis, es una crisis de no querer encontrarte contigo mismo, vas y te escondes a los miedos, a la incertidumbre que estás teniendo, en lugar de empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por el de al lado? ¿Qué puedo hacer por el vecino que sé que perdió el trabajo? ¿Qué puedo hacer por la gente que yo sé que tiene dinero ahorita? ¿Qué puedo hacer por la gente que puedo ayudarle con algo? Yo he ofrecido ayuda, coaching o algo con amigos o con gente cercana que yo sé que de repente entró en una crisis y al menos lo que yo puedo darlo. Entonces, esa parte es muy importante, es muy humana, y si eso no lo empezamos a hacer y nomás lo dejamos como un post en Facebook, como un post en Twitter, como un gran discurso, y no lo hacemos, pues estamos llegando a lo mismo. Ahora que estamos regresando, vamos a ir siendo los mismos, y entonces no nos transformamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Sí, o sea, ¿qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir gracias a esta crisis? O sea, eso es lo que nos enseña. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? La gente, a veces creemos que vamos muy avanzados, muy adelante, pero realmente nuestro GPS son nuestras emociones. En el momento que te enfrentas a esa incertidumbre y no sabes qué hacer, ese GPS te dice exactamente dónde estás. Y esa es la manera de empezarnos a observar. Entonces, por eso de nada sirve un gran líder que da un gran speech a una empresa o a su gente y que por atrás tiene miedo y está dejando de invertir en México, se está yendo a otro lado a invertir en lugar de apoyar a las familias de los empleados, ¿no? Que el empleado también no nomás tiene el problema de su empleo, sino de sus familiares, porque al rato cargan con el papá, con la mamá, con el tío, con el primo, con el hermano, que entonces ya si yo le cuidé su sueldo, no nada más es eso, ellos tienen que cuidar a los demás de su familia. ¿Quién está tocando realmente esos temas? Yo no veo un liderazgo real, aunque estén haciendo ayudas en específico y son muy buenas y valiosas con algunas organizaciones y entregando algunos apoyos en la parte de salud, en las cubrebocas y algunas despensas, pero son las asociaciones de siempre. La pregunta es, ¿dónde están los nuevos liderazgos que deberían de salir en esta crisis y que realmente estén impulsando esta humanización, esta rehumanización? No nada más estamos hablando de dar, estamos hablando de que estamos por entrar o estamos entrando ya a un proceso cada vez más rápido de una crisis de salud mental. Y esa crisis de salud mental solo se puede atender con una atención directa de humano a humano. No es nada más de tener dinero en la mano para poder comer, porque si me das una despensa para yo comer por una semana, la siguiente semana vuelvo a retroceder y aparte me siento peor porque pasó el tiempo y no logré nada, porque estoy ocupado y tranquilo porque estaba ahí y la expectativa no se cumple, Entonces, no nada más es eso. Hay que ayudar. Sí, bueno, la parte humana tiene que ser fundamental y tiene que ser la esencia por la que volvamos a transitar. La realidad es que ahorita que hablabas tú de hacer algo disruptivo, diferente y tal,
Bueno, pues siempre tuvimos tú y yo la oportunidad y los demás de hacer estas videoconferencias y siempre estuvimos ocupados para ello. Tuvo que llegar un bicho para meternos en nuestras casas y decir, oye, búscate a Alex, búscate a Ricardo, búscate a tus cuates, platícales, pregúntales qué están haciendo y qué aportación le pueden dar a los demás también, Alex, porque hoy la gente está ávida de escuchar este tipo de reflexiones y estamos ávidos también de saber qué pasos podemos seguir para salir adelante, ¿no? Así es. Sí, y ya no sé si es momento de empezar a ver que otros líderes han hecho eso antes. A mí me han preguntado, oye, ¿hay algún líder que haya hecho algo así antes? Más allá de esos líderes que fueron muy espirituales, etcétera, ¿no? En la historia, claro. Que vivieron crisis de la humanidad y propusieron nuevas filosofías, inclusive como los estoicos, que los estoicos, la filosofía estoica es muy interesante si la gente se mete a verla, es muy interesante porque esa filosofía estoica es lo que nos está trayendo ahorita, vive con lo menos que puedas. Los estoicos vivían con eso, hay mucha información, Epicteto tiene un libro muy pequeño que se encuentra en PDF en Internet libre, que se llama El Manual de la Vida, que tú lo lees, es muy rápido, muy pequeño, con letra muy grande. Se escribió hace más de 100 años. Y es un libro que si lo lees, hace que estás viendo lo que está sucediendo ahorita. Entonces la pregunta es, ¿de dónde estuvo la evolución de la conciencia? Hemos seguido generando los mismos problemas una y otra vez, una y otra vez. Pero, por ejemplo, de los últimos liderazgos políticos, podemos ver algunos presidentes como Lincoln, que sabemos que luchó por realmente dejar una huella para que se acordara la gente. Lincoln tuvo a mí me encanta la historia de Lincoln porque toda su historia de lucha nació cuando falleció su mamá y su mamá se despidió de él y le dijo, no nos vamos a volver a ver. Y Lincoln, cuando tenía, creo que eran como 12 años, no por la edad exacta, pero era muy pequeño, pues ahora sí que se perturbó y dijo, ¿cómo que no la voy a volver a ver nunca? ¿No? Y él entró en este tema de la filosofía en una etapa de su juventud, a leer muchos libros filosóficos y en la filosofía les decía, no, tú tienes que hacer algo en el mundo para que cuando te vayas la gente siga conectada contigo. Entonces, Lincoln tuvo toda esa experiencia y después de varias crisis que vivió y que se tropezó y perdió varias bueno, ¿cómo se llama? Elecciones políticas, llegó el momento en que en su momento más depresivo, su mejor amigo se acercó y le dijo, tienes que salir de esto porque si no te vas a morir. Y en ese momento recordó ese momento con su mamá y dijo, no, yo no me puedo morir. Yo me puedo morir hasta que realmente haya hecho algo por un ser humano que se acuerden de mí. Y en eso salió, ganó la siguiente batalla, se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, se convirtió en un ser empático, en un ser humano, en un ser que realmente decía que necesitamos un mundo mejor para una vida mejor del futuro. Y él no se iba a ir sin haber hecho algo mejor cuando él vivió en este mundo. Entonces, este tipo de liderazgos que han hecho un cambio y que por algo le ponen una estatua más allá del tema político del algún entendimiento que hay atrás clasista, realmente hicieron un cambio. Este cuate, la gente lo seguía, era como Jesús, él llegaba a un pueblo y la gente de los pueblos de alrededor se acercaba a escucharlo porque le encantaban sus historias. Él le contaba su vida a la gente, le decía que se había caído, le decía su depresión, le contaba lo de su mamá, él contaba su historia de su vida, a la gente le encantaba eso. ¿Qué significa? Que se mostraba vulnerable y con eso generaba empatía, que eso es lo que platicamos hace rato. Entonces, lo que requerimos son ese tipo de líderes. Se requieren urgentemente en México y en el mundo, por supuesto, ¿no? Alex, ¿estás consciente que esta pandemia ya cambió al mundo y ya nos cambió a nosotros y que la nueva normalidad, llamada de alguna manera coloquialmente, pues será otra? Sí, realmente lo que están cambiando son las reglas de convivencia y ese miedo e incertidumbre que posiblemente vaya a seguir existiendo en el próximo año. Eh, lo que nos está trayendo más bien es una invitación a transformarnos. Cambian las cosas, por supuesto, ahora nos tenemos que cuidar más, tenemos nuevas prácticas, pero no se trata nada más de adaptarnos, sino de transformarnos. O sea, sí hay un cambio de adaptación en cómo nos vamos a comunicar y todo, pero finalmente el ser humano es un ser humano social. No sé si has escuchado a los jóvenes que
inclusive están cansados de no verse, de no tocarse, de no hablarse. No estoy hablando nomás del tema de la fiesta, sino realmente están, aunque son los más amantes y que los más que creen en la tecnología, ellos están diciendo no, la tecnología no lo es todo. Y yo sé que la tecnología no es. Yo creo que la tecnología la vamos a usar ahora sí como una mejor herramienta, porque lo que está viniendo a hacer ahora con la era digital no es esto. La parte de la inteligencia artificial se está convirtiendo en una arma que realmente la gente que lo trae lo está usando no para cosas necesariamente totalmente buenas, sino también para atacar, para generar miedo, para contrarrestar otros liderazgos, para atacar a la competencia, en lugar de realmente utilizar la inteligencia artificial para saber cómo está el mundo, porque con esta nueva era digital va a haber menos trabajo, va a haber menos puestos de trabajo, va a haber más desempleo y todavía la gente, los empresarios, esto de la era digital y te dicen más del 80% no sabe qué va a hacer con toda esta gente que en algún punto de este proceso no les va a servir, no les va a servir adentro de la compañía. ¿Por qué? Porque las compañías fueron creadas como cada uno hace esto, no se sale de su límite y entonces la unión del todo llega a un resultado. Pero cuando le quites 4 de esos espacios y cuando los separas como ahora, que ahora va a haber gente que va a estar en su casa y va a haber gente que va a estar trabajando, pues las emociones cambian y ya no va a haber gente y va a haber más gente en la calle. ¿Qué vamos a hacer con todos estos seres humanos que realmente hay que descubrir cuál es el nuevo rol del ser humano, que tiene que ver con esta parte que te digo de la parte de transformarnos? Yo creo que todos, inclusive los que te escuchan a ti, tienen un cierto nivel de cultura, de liderazgo, de impacto en alguien más. Y yo creo que tú estás siendo ahorita una fuerza de unir a las voces para poder mandar estos mensajes, pero no nada más que nos quedemos ahí, sino que hagamos algo nuevo. Y algo nuevo, otra vez, hay 2 temas yo creo que siempre son importantes. Un movimiento nuevo que no tenga que ver ni con el Estado ni con el mercado, ¿ok? Porque el mercado te habla de, pues, si a mí me interesa para que la gente compre, lo haga o crezca, o a mí me interesa para que haya una línea para que este partido salga o entre. No, tiene que ser algo súper real. Yo sé que a lo mejor no estamos tan cerca de que esto ocurra por completo, pero empezar a dar los pasos como lo estás dando tú, como lo están dando algunos otros, y unirnos entre varios, yo creo que podemos hacer un cambio que poco a poco se dé para que la bola de nieve crezca y empiece a caminar. Yo creo que cada uno, si empezamos desde nuestro interior, desde nuestra gente, de nuestros cercanos, y luego de entre los que nos podemos unir para hacer algo nuevo, podemos empezar ese pequeño cambio, o más bien esa pequeña transformación, para no nada más llegar a esa adaptación al cambio que ya sucedió, sino transformarnos porque ya ha habido cambios antes en la humanidad. Y como te digo, hace 100 años, tú lees este libro de Epicteto y ves exactamente lo mismo, cómo se mueven las masas, cómo nos atrevemos a manipular a las masas, etcétera, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, las cosas no es que si han cambiado, tenemos tecnología, nos movemos diferente, pero nomás nos adaptamos. Ahora sí es momento de que el ser humano evolucione conscientemente. Ah. Oye, Alex, para finalizar, efectivamente sí, lo que estamos haciendo es en estas conversaciones es hacer un T en B, un todos en bola, que cada quien presente sus habilidades y que cada quien sepa qué está haciendo el otro para poder hacer esa sinergia y podernos encontrar. Finalmente, para cerrar esta conversación, ¿qué consejo le darías tú a la gente respecto a los días que faltan por vivir de este encierro, de esta pandemia? ¿Qué mensaje les darías para efectivamente sean ellos mismos o seamos nosotros mismos, disfrutemos la vida en plenitud pese a las nuevas circunstancias? Yo creo que el mensaje más sencillo es empezar a encontrarnos con nosotros mismos. Hay mucho en nuestro interior. Empezar a romper ese paradigma de buscar la felicidad, porque ya está allá. Empezar a trabajar con el tema de la meditación. Hemos oído a mucha gente y muchos libros y muchas presentaciones del tema de vivir el presente, del tema del aquí y el ahora. Eso sí existe, nada más que nuestra mente
se encarga de no hacerlo percibir. Entonces, yo los invito a empezar desde adentro para salir hacia afuera, a poder crear un nuevo mundo más humano y a poner en el centro de cada idea, cada estrategia y cada proyecto al humano. Esa es la invitación que yo les haría. Perfecto, mi querido Alex. Pues, oye, como siempre, un gran gusto conversar contigo. Agradezco mucho estos conceptos, agradezco tus columnas y los envíos de tus aportaciones que haces públicas semana tras semana. No me los pierdo. Y pues la verdad es que cuídate mucho, deseo que sigas bien y que pronto, bajo las nuevas reglas de sana distancia y de nueva normalidad, nos volvamos a reencontrar acá en la Ciudad de México o allá en Monterrey. Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo primero que voy a hacer es buscarte cuando llegue por allá en la Ciudad de México. Y bueno, me despido diciéndote gracias por ser yo. Te lo digo de todo corazón y gracias por invitarme a este gran programa. Te felicito y te veo con mucho éxito y qué bueno que lo haces. Gracias otra vez. Gracias por ser. Muchas gracias, querido Alex. Un abrazote hasta allá y cuídate mucho. Saludos a la familia. Igualmente, un abrazo. Gracias. Nos vemos pronto, mi Alex. Muchas gracias. Cuídate Gracias. mucho. Gracias. Hasta Nos pronto. vemos. Bye. Bye.